Hola a todos, estamos en el Rincón del Café y hoy nos acompaña Juan García, consultor de IA. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Alegre de tenerte aquí. Me interesa muchísimo el tema de la consultoría de IA. Y bueno, para empezar sobre este gran tema que a la audiencia le va a encantar y todo el tema de la inteligencia artificial, las curiosidades que hay sobre esta herramienta que actualmente está haciendo un boom en todos los temas, me Mm. gustaría empezar de tu formación académica, cómo has llegado a ser consultor de IA. Pues mira, te cuento. Yo soy desarrollador de IA y Big Data. Mm, Yo cuando estaba en el bachiller, bueno, si quieres te cuento primero a partir de cuándo empezó mi interés por la IA, porque Sí, sí, ha sido todo muy autodidacta. sí. Yo a partir de la pandemia, a mí desde pequeño siempre me había gustado mucho la tecnología. En Mm, general, no vamos a decir la informática, sino en general la tecnología. sí. Y a medida que fui creciendo, pues bueno, me fui interesando más, y en 2020, la pandemia, que a mí me cuadró en primero de bachiller, Mm, esos meses de la pandemia, pues empecé a investigar muchísimo más, como estábamos en casa, y también empecé a ver mucho más sobre inteligencia artificial en específico y vi la que se venía. sí. Ahí aún no había, ni siquiera había salido GPT-3, que es ChatGPT, que salió a finales del 22, casi 2023. Pero bueno, ya vi. Entonces todo el Sí. bachiller me estuve interesando y yo ya veía que cuando terminé el bachiller no sabía cómo me iba a dedicar a eso, quería formarme en eso. Y cuando estaba terminando el bachiller, en mi ciudad iban a meter la carrera de inteligencia artificial justo. Sí, No la metieron ese año, la metieron al año siguiente. Y vale, yo no quería hacer ingeniería informática porque sí, consideraba que de eso hablaremos después, cuando hablemos sí, de educación. Consideraba que 4 años de ingeniería informática para lo que quería hacer era muchísimo tiempo y muchas cosas que no me iban a merecer la pena. Entonces me sí, metí a grado superior e hice mm, un desarrollo de aplicaciones multiplataforma, grado vale, superior. Y después hice un curso de especialización, que justo también lo metieron el año que acababa y también tuve suerte, en la sí, ciudad en la que yo misma hice, y hice un curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data. sí, Eso es la formación que tengo después del bachiller, vale, formación oficial. Todo lo que yo estoy haciendo ahora y todos los conocimientos que tengo añadidos a los que aprendí ahí, que también aprendí bastantes cosas, son autodidactas. mm, Todo formación autodidacta, o sea, imponiéndome por mi cuenta, pero ya cuando estaba haciendo el grado superior y ya cuando estaba haciendo el curso de especialización, me formaba por mi cuenta y muchas cosas, bueno, y ahora continuamente. Sí que me dieron una llave, sobre todo la llave fueron unas prácticas cuando terminé el curso de especialización, que solo era un año, y después prácticas, y estuve trabajando en esa empresa. Yo sabía que antes de empezar a hacer esto por mi cuenta, porque yo ya quería hacerlo desde que tenía 16 años, que quería hacer esto por mi cuenta, lo que hice fue meterme a, pues bueno, ver cómo funciona una empresa tecnológica, ¿no? sí, Y ahí, pues me formé, viendo, estuve trabajando, aprendí mucho, año y medio, pero a partir del año y medio, en abril de 2025, tomé la decisión de que ya quería montar todo esto por mi cuenta y en junio de 2025, pues dejé la empresa y desde junio de 2025 hasta ahora, pues he estado haciendo todo esto por mi cuenta. mm. Vale, tú has comentado anteriormente de que justo cuando ibas a estudiar el tema de la inteligencia artificial, pues sacaron en tu ciudad el grado superior. Actualmente ya muchas ciudades están sacando ya carrera de inteligencia artificial. ¿Crees que carrera de 4 años de IA le puede servir, por ejemplo, a una persona que quiere ser consultor de IA? A ver, lo que tiene la inteligencia artificial es que por eso creo que no es el mejor sistema para formarse, el sistema tradicional, es que ya no digo al año, sino ni 6 meses, cada 2 meses, un mes, incluso hay veces que semanas, cambia algo nuevo. Sí, Una de las cosas por las que se le paga a un consultor de IA, a una empresa, es para que esté mucho más actualizado, muchísimo más que lo que puede estar esa empresa. Y solo con la formación que tengas tradicional, eso va a caducar a los meses. Y cada vez que quieren renovar algo en el sistema educativo tradicional, pues eso va año a año, incluso más tiempo. Entonces es muy difícil. Para aprender las bases, igual este discurso no aplica en otras carreras, pero en las carreras tecnológicas, sinceramente, ingeniería informática, para cómo está el mundo del desarrollo de software y todo esto, hay incluso herramientas, mismamente un grado superior o un curso de especialización, que es mucho más rápido y mucho tal, pero 4 años sí, sinceramente es una brutalidad para dedicarte al mundo de la tecnología y software, cuando no en un año y dura 4, sino en meses ya cambia, sale algo que lo cambia todo. claro. Entonces creo que la gente que se quiera dedicar a la tecnología
va a tener que ser una persona, si quiere que le vaya bien y de verdad dé valor su trabajo, una persona que sea muy autodidacta, que esté dispuesta a que no tiene una formación estándar de aprendí esto y se acabó, sino que tú durante meses, cada ciertos meses o semanas incluso, te tienes que volver a formar, volver a formar. Existen unas bases que tú conoces y que vas reforzando, pero continuamente tienes que estar actualizándote. Sí, que el problema que tú comentas es que la inteligencia artificial se actualiza cada cierto tiempo, por ejemplo, 2, 3 semanas, como has comentado antes, y eso Sí, la depende carrera del mes. no lo cubre. Por ejemplo, yo dije ahora 3 semanas así, porque por ejemplo, Sí, 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 por poner. estas últimas semanas ha sido una locura la cantidad de novedades y cosas que han salido, que muchas luego a nivel empresarial, porque una cosa es a nivel empresarial y otra cosa es a nivel usuario. Hay muchas Sí. cosas que a nivel empresarial salen, pero luego eso aún están muy verdes, aún tienen que ir madurando. Pero claro, hay que estar continuamente actualizándose. Vale, pues ahora me gustaría entrar al tema de la consultoría de IA, para la gente que quiere ser este tipo de trabajo, ¿qué necesita, bueno, qué necesita estudiar? ¿Qué es lo que crees que necesita un consultor de IA? Y luego, ¿qué es lo que hace este consultor y dónde puede trabajar? Vale, vale, te cuento. A ver, existen dos maneras, es lo que dices tú. No solo puede ser a nivel, pues, por tu cuenta. Yo obviamente estoy por mi cuenta porque, bueno, yo sé que haciendo siempre lo mismo para una empresa o trabajando solo con uno, sé que me acabaría Sí. aburriendo. A mí me gusta trabajar por mi cuenta y, bueno, también así poder ayudar a muchas empresas a la vez, no solo a una. Pero desde luego sí, se podría trabajar de las dos maneras, tanto por tu cuenta como ahora las empresas a nivel interno van a necesitar pues personas que sepan estas herramientas y esta tecnología, ¿no? Digamos, Sí. ¿qué es lo que sucede? Que si se quieren estar actualizando constantemente, como decía antes, si tú no sabes a lo que te quieres dedicar, si no quieres, si llegas con 18 años o 16 y no sabes a lo que te quieres dedicar aún, a nivel de qué quieres hacer en la vida, que sí que sabes por lo menos al sector al que te quieres dedicar, por ejemplo, la tecnología, pues Mm. obviamente yo te recomendaría, yo tengo una opinión Sí. sobre la universidad. Si tú no quieres hacer algo, o sea, si no sabes lo que quieres hacer, pues vete a la universidad, porque ahí seguramente que mientras estudias eso lo vas a ir descubriendo. Pero para el sector tecnológico como es en el mío, ni siquiera eso. Si tú no sabes a qué te quieres dedicar en el mundo de tecnología, vale, pues se hace una formación tradicional, pero ingeniería informática ni de broma. Yo haría un grado superior de desarrollo de software o de tecnología, o después hay curso de especialización de inteligencia artificial y big data, cosas de esas. Sí que la universidad para la tecnología, sí que eso ya a 2026, incluso hace unos pocos años también, lo veo totalmente descartado. Repito, para la gente que se quiere dedicar a la tecnología, otros sectores, como por ejemplo el sector, hay sectores, pues por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, el ejemplo de medicina, pues por ejemplo, para ser abogado, alguien que se quiere dedicar a ese tipo de cosas, son carreras que la única manera de desempeñarlas son mediante licenciaturas, mediante universidad. Entonces es el único camino. Pero el mundo tecnológico, la universidad es el último sitio al que iría, porque es el peor tipo de formación que vas a poder recibir a nivel de esa actualización. Y yo lo que haría es investigar gente, pues en redes sociales, internet, o ya no tiene por qué ser online, sino igual gente de tu zona, que ya Sí. tenga experiencia en eso y tú te acerques a ella, inviertas en ella y esa persona te ayude a recorrer ese camino que tú quieres recorrer y que esa persona está recorriendo, para asegurarte que de verdad se dedica a eso, que no solo se dedica a enseñar, pero luego no lo hace. Eso es lo Vale. que yo haría. ¿Y qué es lo que hace principalmente un consultor de IA? Pues, ¿Tu día a día cuál es? pues mira, mi día a día hay diferentes, te cuento yo lo que hago. Yo hago tres tipos de verticales desde Maricafy, en este caso Maricafy Consulting, porque luego Maricafy Academy es lo de la academia online de IA Sí. para los chavales. Pues lo de Maricafy Consulting son tres verticales que son formación, consultoría, auditoría, que es diagnóstico inicial, bueno, ver cómo está una empresa, una auditoría, y desarrollo, implementación. Entonces, básicamente, lo que más estoy haciendo ahora, lo que más a nivel de actualización, te digo ahora mismo, por el momento en el que estamos, que el nivel de las empresas en conocimiento respecto a la IA aún es muy, muy, muy bajo, por más del 90%, es formación.
Yo me Sí, dedico a formar a las empresas, a los directivos, gerentes, bueno, propietarios, CEOs de estas empresas y a sus equipos también, a sus departamentos, a sus equipos jefes de departamento, en general 360 la empresa, para que aprendan a utilizar estas herramientas y esta tecnología en su día a día. Ese es el primer paso que me dedico a hacer en mi día a día, pues formar, ya sea presencial, online, también suelo ir a las empresas si son por lo menos de mi entorno. sí, Y luego también la parte de auditoría. En Maricafy hay un servicio que es lo que más hacemos cuando ya pasa a ser cliente. Una vez ya se ha hecho la formación, yo siempre recomiendo empezar por formación porque así el cliente te va conociendo y lo vas educando en tu lenguaje. Porque muchas veces la gente tiene pues muchos pajaritos en la cabeza de lo que puede hacer la IA por su empresa, sí. pero hay ciertas cosas que hay que ponerlas en orden. Entonces, a raíz de la formación ya lo vas educando. Luego pasamos a la auditoría. La auditoría es un diagnóstico inicial 360 también de la empresa. Nosotros auditamos las 4 áreas que son marketing, ventas, administración y entrega de servicio, producto, que son las 4 áreas que tienen todas las empresas, dependientemente de lo que se dediquen, para ver dónde tienen problemas. Problemas a nivel que la tecnología se lo pueda solventar o tecnología que están utilizando y tienen que quitar porque no le resuelven un problema real y hay otras herramientas mejores. Es un diagnóstico donde se ve todo eso, se estandarizan los procesos de la empresa, se documentan, que fuera de la tecnología es uno de los mayores problemas que tiene la empresa, que no tienen digitalizados y documentados los procesos de la empresa. Entonces, a la hora de crecer y delegar tareas a otra gente del equipo, pues los gerentes de estas empresas, los propietarios, dueños de negocio, pues sufren mucho. Y con la tecnología, pues hay formas de hacerlo. Y el tercer paso, que es a raíz de ese diagnóstico inicial que se hace para detectar qué oportunidades de implementación de tecnología, IA y automatización se suele hacer ese diagnóstico por esa misma razón. Eso se le presenta al cliente para decirle, pues mira, esto es lo que podemos implementar. Y una vez sale eso, implementamos. Cuando hablamos de implementación ya hablamos de Mm. desarrollo de soluciones, ya sea de software, de automatización, desarrollos a medida, de aplicaciones a medida, bueno, ya todo lo que tiene que ver con la IA o sin IA. Hay veces que necesitan muchas automatizaciones que no requieren de IA. Y eso es básicamente lo que suelo hacer en mi día a día. Y otra cosa que está empezando, bueno, que ya lleva unos meses, es Maricafy Academy, que es Sí, una academia online de IA para niños y para jóvenes, sobre todo en la edad de ESO, bachiller, los primeros años después de bachiller, que pues son chavales que aún están viendo qué les gustaría hacer y si se quieren dedicar a la tecnología, a eso también los puedo ayudar. No solo yo lo estoy enfocando pues en edad escolar, eso, bachiller, pero sé que hay muchos chavales que aún están pues en esa transición bachiller y primeros años después de bachiller, que les gusta la tecnología y les gustaría hacer algo de esto, también los puedo ayudar. Y básicamente es lo que suelo hacer. vale. Pues ahora hablaremos más en profundidad de tu academia de IA, pero antes has mencionado la palabra muchas veces automatización. En Internet cada vez se escucha más esta palabra. Para los espectadores, ¿qué es la automatización de IA? Vale, la automatización, o sea, automatización de procesos puede ser de dos maneras, automatización con IA o automatización sin IA. Una automatización sin IA para una empresa, por ejemplo, una de las cosas que más nos encontramos es que en las empresas, vamos a ir al departamento, a la parte de administración, hay una barbaridad de personas hoy en día en las empresas picando datos, pasándolos de un Excel a otro o de un Excel enviar esos datos pues a los clientes por correo, todo manualmente, horas y horas y horas, o sea, son muchas horas de trabajo, además de que es un trabajo que quema, que se nota que la persona, ya fuera de lo económico, del ahorro de tiempo, lo que es la tecnología, ya me dirás, me escucharás mucho decir casi más la palabra tecnología que inteligencia artificial, pero al fin y al cabo es IA, sí, pero en general es tecnología. En Sí, general es la tecnología, solo que la IA es una herramienta que tenemos ahora muy potente de la que había hace años. Pues la tecnología no solo ayuda a ahorrar tiempo y ahorrar dinero a las empresas, sino que ahorra también a nivel mental, a nivel carga de trabajo, ya sea para los equipos como para la gente que está arriba en las empresas, les puede ayudar mucho. Y eso es uno de los problemas que más nos encontramos. Entonces, la automatización, por ejemplo, hacer una automatización que se reciban directamente, esté una automatización, pues viendo esos datos que van apareciendo, ya sea en un Excel, en una base de datos, y tengan una automatización que cada cierto tiempo, cuando se carguen estos datos, pues son para este cliente, según el tipo de cliente que sea, y se le manda automáticamente en correo, el Gmail, y se le pone todo bien, y no tienes que estar tú
Pues es un tipo de automatización muy básica que se suele poner en una empresa en el departamento de administración. Todo el envío de datos, picado de datos, data entry, que se suele decir. Y luego, una automatización con IA es, por ejemplo, hay muchas empresas que suelen investigar posibles clientes. Esto llamamos, pues, por ejemplo, al equipo comercial de una empresa. Están buscando, pues, varios clientes a los que prospectar, leads, posibles clientes. Esos clientes tienen que buscarlos uno por uno, según filtros que le ponen, pues, de ubicación, de tipo de sector, de facturación, lo que sea. Una vez los encuentran, ahora tienen que guardarlos todos en una base de datos. Ahora tienen que contactarlos. Después de contactarlos, escribirle un mensaje a medida, según el tipo de empresa que es, y la han investigado, y mandárselo. Vale, todo ese proceso, desde que se empieza la recopilación de datos hasta que se le envía ese mensaje final, el 95% de ese proceso se puede automatizar, y también con IA, que te digo ahora en qué parte entraría de esta automatización en IA. Y yo digo siempre un 95% como máximo, porque siempre hay que dejar un 5% de la parte humana, que es la de, pues, darle a enviar, de revisar, a no ser que sea una tarea que no requiere de ninguna supervisión, pero siempre recomiendo máximo un 95% de automatización y que esté un humano validando eso. Por lo menos, aunque sepa que siempre está bien, pero por lo menos que lo valide. Eso ya se ve dependiendo de lo que haga la empresa. Y esa automatización... Sí, pero la pregunta que tengo es que en tu empresa actualmente, ¿cuántos miembros hay? ¿Solo tú? Ahora mismo estoy yo y hay un director comercial. Y Vale, lo que es toda la parte de desarrolladores que están empezando, de momento no tenemos un equipo fijo. Son, pues, como los proyectos van cambiando continuamente, porque no hay, dependiendo de la empresa, una empresa necesita más proyectos, menos proyectos, entonces trabajamos con freelancers. vale, perfecto. Y bueno, lo que te estaba comentando de la automatización es que básicamente esa automatización sería que fuera a Google, buscara automáticamente esos tipos de clientes, esa automatización luego los llevara a una base de datos, después la automatización de esas bases de datos, según el nombre de la empresa y el tipo de persona, la investigue en Internet, una IA, como puede ser, por ejemplo, Perplexity o este tipo de IAs que investigan en Internet o lo que sea, me lo estoy inventando. Coja un texto, toda la IA, de qué es ese resumen de la empresa, según lo que tú hayas pedido, y ahora otra vez otra IA de ese texto genere un posible mensaje de contacto para enviarle a esa persona. Hola, somos de tal, te contactamos porque vemos que nos gustaría poder hacer esto contigo, ofrecerte esto, hacer esto, todo la IA. Y que finalmente lo único que quede es revisar y decir, vale, envíaselo. Y ya solo sería eso. O sea, sería un brutal proceso automatizar. De hecho, es el caso de un cliente con el que estamos haciendo. Sí, que la principal función de tu empresa es la automatización de IA, ¿no? Sí, de tecnología en Bueno, general. sí, de tecnología en general, De sí. tecnología en general, sí, pero sí, obviamente la inteligencia artificial es básicamente lo principal, porque todo Sí, el mundo la necesita. Solo que hay veces que muchas empresas, menos, más, a nivel usuario, no hace falta implementar nada, solo formación, pero sí es partner tecnológico en inteligencia artificial, pero al fin y al cabo todo lo que conlleva la tecnología. vale. Pues ahora vamos a hablar de tu academia de IA. Y antes de hablar de esto, también me gustaría unirlo con el tema educación e inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que ves que es el principal problema de la educación actual con la inteligencia artificial? ¿Qué errores está cometiendo? ¿Y qué arregla tu academia? El problema que está sucediendo en la inteligencia artificial en la educación es muy parecido a lo que está pasando en las empresas, solo que Sí, en la educación todavía peor, más restrictivo. Es que como hay tanto desconocimiento y nadie sabe cómo utilizarla de manera que nos sume y no nos reste, ¿qué se hace? Se prohíbe, porque es mayor el dolor de prohibirla que de invertir tiempo en formarnos en ella y ver cómo nos puede ayudar según el caso en el que nosotros nos estemos dedicando. Entonces, hablando en la educación, pues eso, a la mayoría de profesores y este tipo de personas, como no tienen conocimiento, bien hecho lo prohíben, porque obviamente los niños lo están utilizando para copiar, o sea, para buscar la respuesta rápido, y no están pensando, no están estudiando, no están aprendiendo. Yo siempre digo lo mismo, es literalmente lo mismo que copiar hace años cuando en la última página del libro venía la respuesta. Y la última página del libro lo veías, volvías rápido y lo ponías. Pues con la IA es lo mismo. O sea, este problema ya no es algo nuevo, de que los niños puedan copiar sin que ya sucedía antes en físico.
pero ahora con la tecnología es mucho más incontrolable, obviamente, para los profesores. Y hacen bien en prohibirlo. Eso por una parte. Entonces, lo que hace falta es formación, aprender, bueno, yo creo que lo acabarán haciendo, no lo sé, espero que sí, y es implementar la inteligencia artificial como una asignatura como si fuera, pero no de unas horitas, no, literalmente como si fuera una troncal como el inglés y como las matemáticas. Inglés y matemáticas tiene que tener la misma importancia porque va a estar en todo, independientemente de que te vayas a dedicar a la tecnología o no, va a convivir contigo. Es como TIC, como informática, como esa asignatura que hay ahora. Pues Sí, sí. inteligencia artificial, no sé si lo meterán dentro de esa asignatura, pero tiene que suceder lo mismo. Y luego, a nivel, cómo está afectando a nivel eso, carreras laborales, educación, formación, es a lo del tiempo de actualización. Que esto ya lo vivimos en los 2090 con la aparición de Internet. Y es que ahí se democratizó muchísimo el acceso a la información y a poder aprender por tu cuenta. Entonces tú ibas al colegio y veías que pasaban los trimestres, semanas, meses, incluso un año escolar y veías que, pues obviamente primero que no está adaptado según el tipo de persona, hay gente que progresa más rápido, más lento y ahora con la tecnología y con el Internet, pues eso se puede personalizar mucho más. Mm. Entonces, pues ocurrió ese problema y ahora con la IA lo ven todavía pues más, es que ya es obvio que la inteligencia artificial o la educación queda totalmente obsoleta. Pero esto es algo que ya vivimos hace 20 años con la tecnología que cuando estaba estudiando yo, incluso nuestros padres, no cambió nada. Entonces yo creo que lo que va a suceder, yo tengo un hermano de 14 años y yo lo veo con él, porque él también está haciendo sus proyectos y sus cosas añadido al colegio, y es que los chavales que solo se queden con lo que hacen en el colegio, solo con lo que aprenden en el colegio, cuando luego salgan al mercado laboral van a sufrir mucho, Mm. porque se está formando en el sistema educativo tradicional en habilidades que no son del mundo del día de hoy. Seguimos formando como en el sistema de fábricas de antiguamente. Mm. Entonces, cuando salgan el día de mañana, pues van a sufrir mucho. ¿Qué sucede? Los chavales que sepan compatibilizar eso, porque obviamente los estudios tradicionales no hay que dejarlo porque son obligatorios y además el sistema te obliga a tenerlos, si quieres tener un mínimo, por lo menos hasta que hagas algo por tu cuenta, pues esas personas sí que van a tener un buen futuro y una carrera laboral, se dediquen a lo que se dediquen, porque han aprendido habilidades del mundo real, Sí. compatibilizadas con el colegio. Vale. Has mencionado anteriormente el tema de implementar una asignatura de IA en el colegio. Para ti, ¿qué se tendría que implementar en esa asignatura? ¿Sería con exámenes tradicionales o sería tema trabajos o exámenes en ordenador? ¿Cómo implementarías esa asignatura para que no fuera un fracaso? Eso está muy bien. Que lo preguntes, porque desde luego la manera de aprender ahora es otra. Ahora cambia la manera de aprender. Ahora la manera de aprender no puede ser de información. Si te fijas, como está montado ahora, es que se premia por el que más información es capaz de saber y de demostrarla en un papel. Sí, ¿Qué sucede? ¿Quién puede hacer eso ya ahora? La IA, la claro. inteligencia artificial, con un prompt, 3 palabras, 4 palabras, tienes todo el acceso a la información en 5 segundos, que tienes que saber obviamente unos estándares, que tienes que aprender a leer, que tienes que aprender a escribir, que tienes que aprender a relacionarte. Estoy diciendo que un niño con 3 años, solo IA, no. Pero es que a partir de una edad, hasta que van a la carrera, laboral, es totalmente eso, habilidades que no tienen nada que ver con lo que se hace hoy en día. Entonces, ¿cómo haría yo esa implementación? Desde luego, muchos profesores ya lo están haciendo, bien Sí, hecho, ya no mandan trabajos para casa. Los trabajos ya no se pueden evaluar trabajos para casa, porque un niño al llegar a casa en 5 minutos lo hace. Pim, 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 pam, trabajo hecho. Entonces, la evaluación por trabajos en casa va a tener que ser todo en tiempo real, ponerles problemas a resolver. Oye, ha sucedido este problema. Imagináis que sois, aunque ese niño aún no se esté dedicando a eso, porque así se le va dando a conocer diferentes sectores. Imagináis que sois este tipo de persona en este tipo de empresa y surge este problema. ¿Cómo lo resolveríais? Y ellos tienen acceso a todo tipo de información. Tienen su aparato digital y con ayuda de la inteligencia artificial y la tecnología ellos son capaces de, pues mira, vamos a investigar aquí, vamos a buscar aquí, vamos a crear este sistema que para este problema que nos están poniendo hacemos va a ser toda evaluación en tiempo real. Y de hecho muchos profesores por su cuenta sé que lo están haciendo, que están haciendo esa evaluación en tiempo real. Ya no se va a poder hacer las dos evaluaciones que hay ahora mismo, que son trabajos a casa, eso descartado, y la otra, exámenes de pedir información. O sea, que sí, que los exámenes son en directo, pero
al fin y al cabo es en directo, pero es pedir información. Has memorizado esta información, escúpemela en este papel y si la sabes, un 10 o un 5. Eso ya lo hace la IA. Entonces eso se va a tener que ir eliminando poco a poco y toda la evaluación va a ser resolver problemas. Resolver problemas. Y no hablo problemas de problemas matemáticos, que también, sino problemas del mundo en general. Sí. Veo muy bien el tema de las implementaciones que dices. Yo también lo que haría, por ejemplo, con exámenes que pidieran a ChatGPT una información y que controlaran ellos esa información porque a veces ChatGPT se equivoca. Eso es una habilidad que van a tener que desarrollar mucho los chavales de ahora, y bueno, todo el mundo, la Sí, gente mayor que está en las empresas también, es aprender a validar, sí, aprender a aprender, o sea, de estar continuamente. Ahora la habilidad más demandada es la humana, que de esto también podríamos hablar. sí, 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 pues va a haber dos tipos de sustituciones de trabajo. La primera va a ser el trabajo que ya lo está sucediendo, que es el trabajo digital, el trabajo pues de entrada de datos, de atención al cliente, de hacer procesos, bueno, digitales. Y luego, la segunda tandada, que no sé cuándo será, que es cuando empiece la IA física, la IA robótica, que es el segundo paso de la IA. Ahora tenemos la primera, que es la IA digital, o sea, en softwares, en ChatGPT, en Cloud, en Gemini es todo digital. Pero la idea es que esta IA luego se ponga física sí, en robots y puedan hacer también tareas que se necesita obviamente un humanoide. Y ahí es donde se cargará seguramente pues toda la parte de fontaneros, electricistas, obreros, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso no sabemos cuándo será. Y luego, cuando ya haya una IA súper inteligente, una IA general, pero la IA general seguramente también queda poco, pero una superinteligencia, la máxima, la que ya es igual que un humano, que no sabemos que hasta si también tendrá emociones, eso no sabemos cuándo será, pero quedará mucho. Pero hasta que quede eso, lo que nunca se va a sustituir son personas que son capaces de resolver problemas. ¿Y quiénes son las personas que son capaces de resolver problemas? El otro día veía un vídeo de una persona que yo sigo, que sigo mucho, que se dedica a formar a CEOs y a inversores, y decía, y es una cosa que yo también me he dado cuenta hace poco, pero vi el otro día el vídeo y aún me reforzó más mi opinión, y es que creo que las cargos laborales o los tipos de trabajos que no se van a sustituir son los empresarios, los autónomos, los emprendedores, porque son personas humanas capaces de resolver problemas humanos. Y eso, la IA, hasta que no sea una super AGI, una IA, no hablo de la IA general, que esa ya casi estamos viendo barbaridades con Cloud y con estas herramientas, que dentro de poco será casi IA general, pero la superinteligencia artificial casi humana, hasta que lleguemos a eso, las personas que van a tener el máximo valor en la sociedad son personas que sean capaces de resolver problemas. sí. También va a abundar mucho el tema de la creatividad, ¿no? Que Exacto, eso es. Por eso, personas, a eso me refiero. Normalmente las personas emprendedoras son personas creativas, curiosas, autodidactas, que no se quedan solo con lo que ya saben o con lo que ven por su cuenta cómo pueden resolver ese otro tipo de problemas de otra manera. Eso es lo que más se va a potenciar. No sé cómo va a suceder, pues si la gente que no quiera ser así tendrá lo de la renta básica universal, no sé si has escuchado hablar de ella. La renta no, pero ¿la universal. puedes explicar brevemente? A ver, como el mundo está tendiendo a que cada vez más tareas se puedan automatizar gracias a la IA, a la tecnología, claro, muchos trabajos van a desaparecer. Entonces, personas que no quieran adaptarse a ella, ¿por qué va a suceder? ¿Qué se va a hacer? Pues una alternativa que van a poner la mayoría de los gobiernos, no sé si a nivel por continente o por cada país o cómo será, va a tener rentas básicas universales. Oye, que tú sepas que si no quieres hacer cosas por tu cuenta o crear riqueza, crear lo que sea, tú vas a tener una renta básica universal todos los meses de, me alimento, 1.500, 2.000 euros. Entonces, una persona sin hacer nada ya va a tener asegurado a partir de cuando termine su etapa educativa, esa persona hasta que se muera va a tener asegurados ese dinero, que seguramente no le dé para vivir porque el mundo va a estar muchísimo más revalorizado, Sí, pero que ese dinero lo va a tener asegurado. No es ninguna ayuda, ninguna subvención de un gobierno, no, va a ser algo general, no tiene que ver con político, es a nivel de la actualización del mundo. Y las personas que de verdad
sepan hacer cosas por su cuenta y buscar nuevas cosas, resolver los problemas, esas personas son las que van a tener un futuro mucho más próspero. Pero bueno, es respetable. Eso es lo de la renta básica universal. Vale. De momento eso se va hablando, pero tiene sentido, tiene mucho sentido. Y hablando de lo que has comentado antes de tema de trabajos reemplazables por la IA, ¿me podrías hacer como un top 5 de los trabajos que en un futuro crees que van a ser reemplazados sí o sí por la IA? Esta Eh, pregunta me la hizo Andrés y creo que me dijo periodismo, también tema traducción. sí, vale, vale, te cuento. Bueno, ya te fui contando algunas ahora, antes, pero te las Sí, puedo sí, repetir. Te hago un top 5 si sí, quieres. hazme como un top 5. La primerísima de todos, y yo creo que fue la primera en sustituir, aunque muchas empresas sigan pagando a personas humanas para que hago, es la atención al cliente. Vale, La atención al cliente. Que cuando surgen problemas muy concretos, ya se delega a una persona humana, pero a una, dos, tres o como mucho cinco, dependiendo del volumen de clientes que tenga esa empresa. Pero la atención al cliente, que son siempre preguntas y dudas las mismas, pero que ese cliente no sabe, hay que resolvérselas, eso mediante un agente de voz, un agente de IA, tal, que tenga una base de datos con toda la información y todos los problemas, que cada vez se va mejorando, porque más nuevos problemas va mandando el cliente y eso luego se guarda y se utiliza para reentrenarlo. Esa sería para mí la primera. Segunda, personas administrativas, contabilidad, data entry, que es lo de picar datos que me llegan y yo tengo que pasarlos, ponerlos bonitos, enviar correos. sí, O sí. sea, trabajos de meter y sacar datos, o sea, de picar, trabajo administrativo, digamos que sería la palabra, trabajo administrativo. Luego, tercero, por supuesto, todo el tema de generación, de traducción, todo tipo de traducción y de periodismo. Mira, de periodismo, sé a lo que se refiere Andrés, pero yo daría un matiz. Vale, La gente que se dedica a comunicar las noticias del día a día de manera humana, que eso va a seguir pasando, va a seguir ocurriendo noticias en el mundo. Pero ahora lo que sucede es que no va a ser una simple persona, sino el periodismo va a cambiar a periodismo humano en el sentido de ver al periodista o ver a esa persona en directo, no noticias de papel, noticias de digital, eso ya se puede hacer. Pero los periodistas que sean humanos, ¿a qué me refiero que sean humanos? Pues que se vea a ellos, que sea gente que habla, que se les ve, que comunican y tal, que no solo el periodista como tal que está ahí detrás escribiendo los artículos, eso sí que va a desaparecer. Y lo de traducción e interpretación, hombre, eso por supuesto. sí, En tiempo real ya tenemos se está haciendo. traducción. Y te voy a meter una cosa, que es lo de los programadores y matizo, porque aquí vuelve a suceder lo mismo. Por ejemplo, yo estudié para ser desarrollador backend. Hay para ser desarrollador frontend, que es de la parte de web, la backend es la parte más de atrás, de base de datos y todo eso. El programador que solo se dedique a desarrollar un tipo de cosas o solo sé hacer esto, ese programador por supuesto que va a morir porque la IA ya es full stack. O sea, con Sí, la IA tú ya puedes programar todo tipo de sistemas, independientemente de que tú antes era, pues yo soy programador en esto, yo en esto. El programador que no sea full stack, el programador que no se apalanque de la IA, ese va a morir. Pero la profesión de programador, por supuesto que no va a morir. Es más, la gente que no es técnica, ahora va a tener que ser pues también técnica si quiere aprender a desarrollar sistemas con la IA. sí que en el tema de la programación va a haber más personas que controlen lo que ha hecho la IA que hagan, ¿no? Ese Claro, programa. por eso que sí, va a hacer falta muchos más programadores. Lo que va a sobrar son programadores pues, que no aporten ningún valor humano, que sean programadores que se dedican a programar, que no crean, que no... Volvemos a lo mismo, lo que decías tú, la creatividad, la curiosidad, el moverte por tu cuenta, la actitud. Pero eso ya no programadores, sino en general en todos los trabajos. Personas que no desarrollen mucho sus soft skills, sus habilidades humanas, van a morir, independientemente del sector que se dediquen. Ya, sí, vale. Pues ahora, hablando del tema de la inteligencia artificial, quiero que me cuentes ya más a profundidad el tema de Maricaf AI Sí. y un poco en qué consiste y qué es lo que hacéis en esa academia. Me has comentado antes brevemente. Pues mira, la academia, Maricafay Academy, surgió a raíz, yo obviamente mi proyecto principal y de lo que yo me dedico y yo vivo es para la consultoría para empresas,
pues esa empresa que se dedica a eso, tanto a a la educación, formación, consultoría, auditoría, implementación, servicio 360 para las empresas. Trabajando con las empresas, pues me di cuenta de todo lo que llevamos comentando en este podcast, y es que Sí, los chavales que no sepan utilizar la tecnología y la inteligencia artificial, y ya no quiero que la academia sea solo de tecnología, es más, antes de empezar a implementar la tecnología, yo les hablo casi más de estas habilidades humanas que te acabo de contar, como son estas soft skills que tienen que desarrollar, que sí, incluso que aprendan a utilizar la propia tecnología. ya, Pero obviamente la academia es una academia para aprender a utilizar la tecnología, la IA. Y me di cuenta de que había dos problemas. La mayoría de empresas cada vez buscan personas que tengan estas habilidades, como sí, pasó hace unos años, personas que no sepan utilizar el ordenador, pues no pueden trabajar en una empresa. Pues ahora con la IA va a suceder lo mismo, es esta segunda transformación digital. Y segundo, para que veo también que los chavales están muy perdidos con la tecnología. Muchos padres piensan que por sus hijos están todo el día con el móvil o con el ordenador, saben utilizar la tecnología. Y a cualquier chaval le dices que comparta un documento de Google Doc, por ejemplo, a otra persona y no sabe hacerlo. Pero sí sabe estar deslizando en redes sociales, en TikTok, perdiendo el tiempo, tal. Y entonces dije yo, ya que a partir de ahora es inevitable que pasemos tantas horas con las pantallas y con la tecnología en general, pues por lo menos vamos a aprovecharlo para que nos retorne un valor que de verdad nos sume a tener un futuro pues mucho más próspero. Y creo que los chavales, no hay nadie que está formando en esto, hablábamos que en el sistema educativo tradicional tampoco, y la creé por ello, para formarlos en lo que viene siendo todo eso. Es un acompañamiento que va cambiando, pero de momento yo el acompañamiento que tengo es un acompañamiento de 3 meses, y en esos 3 meses, básicamente, lo que aprenden y lo que se llevan es, bueno, ya solo en las primeras semanas, en el primer mes, es brutal lo que no sabían que estaban perdiendo, que podían hacer. Y sobre todo esa mentalidad de no es para copiar en los estudios, no es para que te dé, si nunca le pidas algo a la IA, que tú no seas sí, capaz de saber cómo está funcionando. Porque si no vale, es tiempo perdido, no es tiempo ganado, no es aprendido. Yo, cuando estaba estudiando, que fue a raíz de una cosa de la que me acordé mucho, cuando creé esto, yo cuando empecé a formarme como desarrollador en el grado superior, yo aprobé todo menos la propia asignatura de programación. Me costaba sí, mucho. Sabía que me costaba, pero bueno, me gustaba mucho, pero veía que me costaba, que me costaba. Y entonces en las Navidades fue cuando salió ChatGPT en noviembre de 2022. Y en esas Navidades me puse por mi cuenta a que me resolviera los ejercicios de recuperación, y yo el día de Navidades podía haberlo cerrado y en enero, ala, volver, sí, pero no hubiera aprendido. Entonces ya, con la IA le estuve preguntando y dime por qué esto es así, porque me formé con la IA. Me sí, formé con la IA, me ayudé. Y gracias a eso acabé aprendiendo yo solo por mi cuenta, con la ayuda de vale. la IA, no solo con lo que vi en clases. Y ahí me dije que, uff, pero bueno, años después creé esto. Vale, pues vamos a seguir. Sí, Eh, vale. Pues ahora me has comentado antes el tema de lo de la inteligencia artificial, el tema de la educación, tu academia, y hemos mezclado antes el tema de la IA y educación, y me gustaría que hablaras más del tema del sistema tradicional, de mm. qué opinas sobre él y qué cambios harías, aparte de lo de la IA que hemos comentado antes. Eh, es muy difícil porque tendría que ser una reestructuración base desde el fondo de todo, o sea, absolutamente todo, pero lo primero que yo haría, que es lo que comentábamos antes, es, por ejemplo, el sistema de evaluación. Sí, El sistema de evaluación, que independientemente del curso en el que estén, que lo que es la información que más se premia es la memorización, esa habilidad ha muerto. Con la inteligencia vale, artificial lleva varios años muerta, la memorización. Entonces yo lo primero que haría es que la forma de examinar pues fuera potenciando habilidades en tiempo real de resolución de problemas. Oye, sí, pues este día, toda la mañana, es el examen. Digamos que todo el día. O sea, todo. Digamos que durante este periodo de tiempo, o este día o estos días, para resolver estos problemas. O sea, yo creo sí, que el futuro tendría que tender a eso, a resolver problemas y ya, proyectos en general, con gente, con más humanos, que la gente aprenda a hablar y a relacionarse con otras personas. Porque hay muchos chavales que están encerrados ahí en su examen, en sus libros y en sus tal, y es que luego no saben hablar con nadie. Y cuando entran a la carrera o van a trabajar, sufren muchísimo porque llevan toda su vida sin relacionarse con las personas. Entonces tienen que aprender a hablar con la gente.
y a trabajar con la gente. Y eso no se potencia. Se hacen trabajitos, pero cada uno lo hace en su casa o se pone una hora sentados juntos en el aula. Eso no vale para nada. Cosas así puntuales no vale para nada. Tiene que ser más continuo, más continuo. Sí. Porque tú crees que la educación actual no prepara para el trabajo del futuro, ¿no? Para trabajar en una empresa o ser autónomo. Para cierto. Para dedicarte por tu cuenta, por supuestísimo que no. O sea, es lo que hablábamos antes. El sistema la forma de educar está creado para el sistema fábrica que había antiguamente, que hace años tenía sentido. Bueno, hace muchos años. Sí, Era yo salía para trabajar en modo fábrica para alguien en este tipo de cosas, pero no está pensado para personas que piensan diferente. Por eso hay tantos chavales que durante su edad educativa, de un sistema obligatorio, hasta que luego salen libres y pueden dedicarse a hacer por su cuenta lo que ellos quieran, son personas que sufren mucho, porque sienten que ahí no pueden, o sea, no entienden el por qué, no entienden el por qué hay que estudiar estas cosas o por qué tengo que saber estas cosas. Yo creo que eso es lo que más se sufre este tipo de personas y desde luego que para las personas que quieren ser autónomas, emprendedoras, hacer cosas por su cuenta, por supuestísimo que no está pensado. Pero luego para personas que quieren dedicarse a cosas más tradicionales, pues por supuesto que está bien hecho, porque está pensado sí. totalmente hecho para ese tipo de personas. Para las personas que son más por su cuenta propia, desde luego que no. Vale. Pues ya yendo al último tema de la entrevista, me gustaría que dieras un consejo a la gente que nos está viendo de un poco cómo utilizar la inteligencia artificial y asumir que ya está llegando para tu futuro trabajo. Un consejo general para todo el mundo. Sí, para todo el mundo. Bueno, primero de todo, yo la inteligencia artificial no la usaría solo para mi trabajo, no la usaría solo como una herramienta laboral, sino una herramienta para también la vida personal, que en general la tecnología que ya tenemos hoy en día es igual, la utilizamos tanto para trabajar como para nuestra vida personal. Básicamente yo lo que haría es que, bueno, primero de todo, la gente que deje de utilizar ChatGPT, porque la gente se ha casado con ChatGPT y no sale de ahí. Hay ya herramientas mucho más potentes a día de hoy. No digo que ChatGPT sea una mierda, se escucha mucho hablar de ChatGPT es una mierda, tal. No, es una herramienta muy potente también. Pero hay herramientas mejores, como por ejemplo Claude, que es Sí. el LM de Anthropic. ChatGPT es de OpenAI. O Gemini o tal, pero prueba con Claude, porque la verdad ese sistema, el ecosistema que están creando es muy, muy potente. Y cuéntale, a la IA, cuéntale tu día a día, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Dale conocimiento a la IA. Cuanto más conocimiento tenga la IA de ti, porque tienen memoria y pueden guardar en memoria el tipo de cómo tú eres, y habla. Y pregúntale cosas. Cuéntale una tarea que te está quitando el sueño, ya sea del trabajo o sea personal. Cuéntasela y dile que te diga cómo la puedes resolver, hacer más rápido, automatizar, hacer mejor, lo que sea, más óptima y ahí ya no te digo más, porque cuando empieces a ver el resultado que te da, ya te Sí. vas a encontrar y vas a ver, pero ¿cómo llevo todo este tiempo trabajando, no trabajando, viviendo sin esta herramienta? Ese es mi consejo. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero por estar aquí charlando del tema de la IA, que es algo que va a necesitar mucha gente saber, porque en un futuro Mm, va a estar en el 90% de los trabajos y no por decir el 100%. sí. Y bueno, también tu sabiduría y tema de tus dos empresas que tienes actualmente que están funcionando bastante bien. Y yo creo que el tema de la consultoría de IA va a ser un trabajo que en un futuro va a estar muy demandado en el tema de las empresas. Y bueno, agradecerte el tiempo Mm. que has estado aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y todo lo que sea, pues ayudar a cualquier persona que esté escuchando esto, pues a mí me encanta. Al fin y al cabo, la tecnología es un medio que yo veo para ayudar a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Hasta la próxima. Un Chao, saludo. chao, Venga, chao. adiós. Adiós.